Buenas tardes, vamos a dar inicio a la unidad temática 1, oferta y demanda del recurso hídrico. Acá tenemos desplegada la lista de temas que componen la unidad 1, es una unidad amplia, la vamos a tratar de ver con celeridad. Vamos a arrancar definiendo el agua, entonces tiene muchas acepciones. En primera instancia, y desde la antigüedad se la conocía como parte fundamental del universo, digamos, ¿no? Los grandes pensadores la incluían como algo que daba origen al universo, ¿no? Ahí indica que Aristóteles en el siglo IV a.C. ya lo definía como un constituyente del universo, junto con otras sustancias o los elementos principales como el aire, la tierra y el fuego. Si nos vamos a la química, vamos a hacer la típica definición del H2O, ¿no? Son una sustancia química, inorgánica, natural, compuesta por dos átomos de hidrógeno, un átomo de oxígeno, compuestos, lo han estudiado en química, con unas propiedades físico-químicas interesantes. Es muy importante comprender ¿se acuerdan de las curvas de presión, temperatura, el triple punto de equilibrio del agua? Bueno, eso explica muchos de los procesos físicos de la Tierra, inclusive, ¿no? El hecho de que exista vida en lugares donde la temperatura supera o está por debajo de los 30 grados bajo cero, es porque el agua tiene un punto de congelación extraño, digamos, que cambia su densidad a una temperatura diferente al cero, y por eso los mares no se congelan, digamos, ¿entienden? Entonces, de cada definición podemos indagar e investigar una gran parte de la ciencia, ¿no? Hablamos también previamente con el tema de los estados, se presenta en la hidrósfera, que es la parte del globo terráqueo que está compuesto por agua. Entonces está presente en esos tres estados, pero existe, como les comentaba, un cuarto estado de la materia, que en el caso del agua se está comprobando sus características diferentes de los otros tres estados. En algún momento y dentro del ciclo hidrológico vamos a ver esos estados presentes en el ciclo y vamos a recordar cómo se llamaba, por ejemplo, pasar de un estado al otro, ¿no? Por ejemplo, a ver si alguien se acuerda cómo se denominaba pasar del estado sólido al estado gaseoso. ¿Vamos? ¿Alguien? Pasar del estado... ¿Era la sublimación? Sublimación, perfecto. Perfecto, no sé quién habló. Pasar del estado líquido al sólido, congelación. Gabriel Canal. Perfecto, Gabriel. Eso lo vamos a ir viendo en los distintos flujos que componen el ciclo hidrológico. Entonces el agua está presente en estos tres estados. Después, si me voy a la geología, también puedo definir el agua como un modelador. Es un agente externo modelador de la superficie terrestre, por ejemplo. Sabemos que estos elementos exógenos, así lo denominan los geólogos, van erosionando la corteza terrestre y van produciendo la red hidrográfica, los valles glaciares, por ejemplo. Un glaciar avanza y retrocede y va erosionando de una determinada manera y modela, perfila la superficie de nuestro planeta, entonces determina estos paisajes, ¿no? No es lo mismo un paisaje, un valle aluvial de Pedemonte, por ejemplo, o un cono aluvial, que un valle glacial, por ejemplo. Tengo problemas ahí. Hablé de las propiedades fisicoquímicas, es el mejor solubilizante, es decir, la mayoría de las cosas se pueden disolver en agua, esto es importante a nivel químico, es el compuesto celular más importante, y como les comentaba, intervienen las principales funciones biológicas: absorción, circulación y fecundación. Me había olvidado de fecundación. Por eso siempre se dice el agua es vida, ¿no? La vida del planeta está determinada esencialmente por la presencia y movimiento del agua. Si nosotros nos vamos a la ciencia, a la historia, por ejemplo,
los historiadores que analizan, o la antropología, por ejemplo, la antropología estudia, digamos, las civilizaciones y su movimiento, ¿no? A través de los tiempos. Y si ustedes analizan bien, las iniciales civilizaciones se asentaban ¿a dónde? Cerca del agua, cerca de grandes ríos, ¿no? Porque justamente les proveía lo que necesitaban. Entonces, la vida del planeta siempre está relacionada con dónde hay agua. Respecto a nuestra salud, conocemos, y seguramente lo han escuchado, que somos casi 3/4 partes de agua, ¿no? Casi 70% de nuestro cuerpo es agua. Quizás no conozcan tanto esta figura que vemos, donde indica que nuestros ancianos van perdiendo, el ser humano va perdiendo agua a medida que envejece, ¿no? Entonces ya en vez de 3/4 partes estamos hablando de la mitad. Un anciano tiene el 50% de agua y al revés, un bebé recién nacido supera el 80% y en el feto son 100% de agua. Entonces quizá esa figura o esa curva de crecimiento y decrecimiento del componente de agua en nuestro cuerpo no la conocían tanto. Está presente entonces en la salud, en el saneamiento. El agua y el saneamiento también los vamos a estudiar en profundidad. Tiene que ver con cómo, por ejemplo, cómo drenamos nuestros efluentes, digamos, nuestros residuos, ya sean domiciliarios o industriales. Vamos a interpretar cómo podemos hacer un uso eficiente de ese residuo, porque se puede dar un segundo uso si yo trato ese efluente y con eso garantizar otros usos, digamos, para las generaciones futuras o para las presentes, porque estoy haciendo un uso más eficiente. Tiene que ver con el desarrollo, también está muy vinculado con el desarrollo porque necesito agua para construir, agua para crecer, en términos de productividad agrícola, por ejemplo. No es lo mismo el cultivo que tenemos en nuestra zona, que lo vamos a ver en detalle también más adelante. Vamos a caracterizar en términos físicos nuestra región, ¿no? Vamos a entender, los mendocinos entendemos que vivimos en una zona árida, con poca agua, con 200 milímetros al año. Eso generalmente lo traemos de los colegios primarios, está muy bien, pero hay otras realidades en Argentina y en el mundo. Entonces vamos a entender también cómo es la relación entre el agua y el desarrollo en otras partes, ¿sí? Por ejemplo, tenemos dos zonas semejantes, San Juan y Mendoza. Sin embargo, políticamente e institucionalmente y socialmente tienen pensamientos diferentes respecto al agua y el desarrollo. Porque, por ejemplo, en San Juan, el agua que se usa para minería está bien, digamos, con algunas salvedades, obviamente, pero la gran mayoría acepta la minería como parte del desarrollo y entiende que es vital para el desarrollo. En cambio, en Mendoza, no. En Mendoza hay una gran mayoría que está en contra del desarrollo minero, por ejemplo, porque piensa que defiende el agua como la naturaleza, en contra de un desarrollo. ¿Se entiende? Entonces el agua y el desarrollo están muy vinculados, depende de las condiciones físicas de la región, pero también dependen de la comunidad. El agua y el ambiente, bueno, va a formar parte de este ciclo hidrológico que vamos a ir desarrollando, entendiendo. Vamos a analizar también las componentes de la contaminación hídrica, ¿no? ¿Qué entendemos por contaminación? Vamos a tratar de detallar un estudio de impacto ambiental, cómo está compuesto, cómo se caracteriza, para tener una idea. Y bueno, como ven, el agua tiene muchas acepciones, desde distintos enfoques disciplinares o filosóficos inclusive. Alguien me puede decir, el agua es poesía, porque el agua me inspira, y es una acepción, ¿no?
Así que yo los invitaba a eso, a que encontraran una definición con respecto al agua. Bien, después el tema de, dentro de la misma definición, yo puedo incorporar la clasificación del agua. Es decir, no es lo mismo definir el agua salada que el agua dulce, ¿no? Ya entendemos que son dos tipos de agua diferentes. Y en realidad existen muchísimas aguas, ¿no? Alguno que me diga un tipo de agua que no esté en este listado. Le voy leyendo el listado. Agua potable, la entendemos, la que es consumible por animales o personas sin riesgo de contraer enfermedades. El agua salada es un agua que tiene sales en una concentración elevada, más de 10.000 miligramos por litro, es decir, más de 10 gramos por litro. Ya es salada, el agua de mar es salada. Salobre es un término un poco más técnico, es un agua salada, pero no tanta, ¿sí? Es decir, un agua contaminada, por ejemplo, geológicamente, que no es contaminada, es agua salobre por contacto con una formación geológica que le otorga esas sales, entre 1 gramo y 10 gramos por litro. Agua dulce es todo lo contrario, que prácticamente tiene una muy baja concentración salina o nula, digamos. ¿Alguna definición de tipo de agua que me indiquen? Agua de riego, profe, podría ser o no. Agua de riego, no. Agua destilada, podría ser. Agua destilada, sí. Agua destilada es que no tiene ningún tipo de sal, ¿sí? Es decir, se pasó de dulce, digamos, ¿no? Agua dulce tiene sales, ¿sí? Pero en concentraciones muy bajas. El agua destilada, 0 sal, digamos, ¿sí? ¿Qué otra agua? Agua pelicular puede ser. Pelicular. Yo la pondría como higroscópica, que está más adelante. Básicamente es el agua adsorbida, con D. Es un agua que lo han visto en geotecnia, que es un agua que es muy difícil de sacar, de extraer de un grano de arcilla o de limo, por ejemplo, en un suelo. Es un agua que está pegada iónicamente, es decir, las fuerzas de cohesión iónica son mucho mayores que las de gravedad, entonces es muy difícil extraerla, salvo por un exceso de calor, digamos, ¿no? Tenemos las aguas negras, grises, esas las conocemos. Blandas y duras, tienen que ver con la cantidad de calcio y magnesio que está presente en el agua. Un agua dura como la nuestra en Mendoza produce poco jabón, ¿sí? Por justamente esa propiedad. Bianca dice agua segura Bien, Bianca. en el chat. Excelente. Si no está acá, te has ganado un punto extra. Excelente, Bianca. Yo lo iba a mencionar más adelante, me hizo recordar. Me gustaría una definición, Bianca. Más adelante te pido la definición. Sigo leyendo un poco los tipos de agua. Agua residual, podremos llamar a cualquier efluente cloacal, ¿sí? Disculpe, profesor. Sí. Cuando lo estaba leyendo me surgió esa duda. ¿Qué diferencia habría entre lo que es aguas negras y residuales? Porque básicamente lo que Es casi entendí lo que era mismo. Pueden ser sinónimos. lo mismo. Sí. Bien. El agua residual, residuos líquidos originados por una comunidad, sí, es lo mismo. Cargas domésticas o industriales. Es igual. Bien. Un agua que quizás no hayan escuchado es el agua bruta. Por ejemplo, se habla mucho de agua bruta en la planta de tratamiento de Campo Espejo, por ejemplo. El caudal que viene por las cloacas principales, las cloacas maestras, es agua bruta, es decir, está sin tratamiento. Entra como agua, ¿sí? En algunos años atrás hemos ido con los alumnos a ver esa agua bruta. No tiene olor, tiene un poco de color, pero no es que vamos a encontrar en una cloaca nuestras excretas ahí flotando. Generalmente lo que encontramos flotando son otros materiales, distintos a los naturales, digamos. Cualquier elemento extraño a un pañal
va a estar flotando. Y en las cloacas se encuentra cualquier cosa, desde lavarropas hasta autos. En sistemas urbanos grandes como en Buenos Aires, mientras más grande la metrópoli, más complejo el sistema de efluentes, digamos, porque a medida que van recogiendo más superficie, los caños se van haciendo más grandes, llegando a dimensiones grandes, ¿no? de bóvedas de varios metros de lado por varios metros de altura. Yo he estado adentro del sistema cloacal de la ciudad de La Paz, en Bolivia, que corre debajo de una de las avenidas principales, y era una bóveda que tendría por lo menos 20 metros de ancho por 7, 8 metros de alto. Y entrábamos con equipo completo, protección y máscaras, por el tema de los gases. Ahí es complicado el tema de los gases. Pero en realidad vos ves agua, ¿sí? Agua bruta, pero en alguna cámara que esté rota o alguna entrada, la gente tira cualquier cosa, ¿no? Bien, el que me iba a dar la definición, Bianca, agua segura. Bianca no tiene micrófono, Víctor, así que le pedí que lo escriba en el chat y yo te lo comunico. Perfecto. Pero es una palabra muy importante porque la vamos a usar, tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible y bueno, es un término que se está empezando a utilizar mucho recientemente en nuestro país, en nuestra provincia, pero hace un par de años que se está usando a nivel internacional. Ahí está la respuesta. No es agua potable, pero es agua que se puede consumir, que no es tóxica. Bien, perfecto, perfecto. Básicamente es las mínimas condiciones que un Estado puede garantizar a la sociedad. Yo a la sociedad le tengo, si yo soy el Estado, ¿no? Si yo estoy a cargo de un organismo público, de una provincia, de un país o de una autoridad hídrica, tengo que cumplir un deber, que es dotar de agua segura a la sociedad. Porque es lo mínimo que puedo hacer, porque no puedo responsabilizarme diciendo voy a entregar agua potable a todo el mundo, porque es más difícil, digamos. En cambio, un escalón menos es el agua segura. En muchos casos, llegar a una condición de agua segura es bien difícil, y llegar a una condición de agua potable es casi imposible. Entonces, mediante acuerdos internacionales, para poder cumplir metas de objetivos de desarrollo sostenible a nivel mundial, que también lo vamos a desarrollar más adelante, se llegó a consenso de este término de agua segura. Y está entendida como un derecho humano, es decir, el derecho humano al agua segura, ¿no? A proveerse de agua no contaminada, en condiciones de salubridad adecuadas para el uso humano. También hay un término similar que es agua doméstica, ¿no? Que también lo estamos empleando inclusive en la Municipalidad de Luján de Cuyo, donde el municipio se tiene que comprometer con la autoridad de aplicación, en este caso el Departamento General de Irrigación o Aguas Mendocinas, en entregar a la población que avanza con barrios, por ejemplo, en zonas donde no tienen infraestructura, y esa población que avanza, por ejemplo, en el Pedemonte, va adquiriendo derechos, digamos, porque de alguna manera empieza a pagar impuestos, empieza a pagar tasas, empieza a reclamar sistemas de agua. Entonces el Estado, como está comprometido a garantizar ese derecho, por lo menos tiene que entregar agua segura. Y en el caso de Luján se le ha denominado agua doméstica, pero es similar. Bien, después hay algunas palabras raras: agua de desborde, agua de formación, en términos geológicos, agua capilar, lo han visto en geotecnia, agua gravífica o de gravedad, también lo han visto en geotecnia. Esa es la parte de agua que se encuentra presente en la zona no saturada del suelo, que desciende por gravedad, se infiltra a la napa freática por gravedad. Agua disfórica, también es un término por ahí pocas veces escuchado. Un agua disfórica es aquella agua que tiene poco nutriente, digamos, pocas sales.
y que generalmente está asociada a concentraciones de ácido húmico. Y este ácido húmico Profe, sí. ¿el lixiviado se lo puede considerar como un tipo de agua o no? No, el lixiviado no es agua. El lixiviado es el producto de la dilución de un relleno sanitario, por ejemplo. Un relleno sanitario es un pozo, un vertedero, donde va el residuo sólido urbano, ¿no?, de una comunidad. Tiene un proceso de recepción de ese sólido, pero básicamente es un pozo con una membrana impermeable en el fondo y se va rellenando con residuos. Y finalmente se tapa. Tienen drenajes internos y ese residuo sólido se va descomponiendo y va generando un efluente. Entonces, en primera instancia, ese efluente es el lixiviado. Después hay una dilución con agua, porque el reservorio está a la intemperie, entonces todas las lluvias van a drenar a través de ese relleno sanitario, entonces van a diluir un poco el lixiviado, y justamente lo que se tiene que tratar de gestionar en un relleno sanitario son los lixiviados, ¿no?, pero no es agua. Sigamos. Agua fósil, también un término geológico, es un agua muy profunda, con poco o nulo movimiento, ¿sí?, en una condición de un acuícludo, por ejemplo, es un agua estancada, geológicamente, ¿no? ¿La podría extraer completamente un agua fósil? Sí, haría minería de agua en ese caso, ¿sí? Entonces, fíjense cómo vamos mezclando términos, disciplinas, ¿no? Un recurso hídrico de este tipo ¿se puede utilizar? Sí, pero tenemos que tener en cuenta que si es agua fósil no va a tener recarga, no va a ser un acuífero que tenga una recarga determinada anualmente, entonces todo lo que saque no va a entrar. Entonces, eso se conoce como minería del agua. Si no tengo otra opción, yo particularmente veo bien que hagamos minería del agua. Agua freática, la conocemos, el agua que está a presión atmosférica, está con un límite que se denomina nivel freático, que está en contacto con la presión atmosférica porque por encima no está saturado el suelo. Entonces esa zona se conoce como zona no saturada, y el agua presente ahí adentro es agua gravífica y se la conoce como agua badosa. Es un término español, se usa poco en Argentina, pero por ahí lo pueden leer en algún lado. Agua primitiva. Van a escuchar más agua o zona no saturada, es lo más común en la bibliografía local. Correcto. Agua subterránea y superficial, bueno, eso lo vamos a ver mucho, vamos a profundizar estos dos temas. Agua pesada, también un término más químico, tiene que ver con un isótopo del agua, ahora lo vamos a ver enseguida. Agua continental se la denomina todo lo que está presente en los continentes, ríos, mares, embalses, lagos, lagunas. Y respecto a ese comentario del agua pesada, hay una forma de usar isótopos en hidrología para determinar la fuente. El tema del ciclo hidrológico del agua es un sistema fácil de entender, porque lo conocemos desde pequeños, el tema del ciclo del agua. Es un modelo, ¿sí? El modelo representa la realidad, y todo buen modelo es simple, ¿sí? Entonces, si algo simple me representa lo complejo, está bueno el modelo. Lo que nosotros no avanzamos es en entender esas complejidades dentro de ese modelo simple. Y eso es lo que vamos a hacer en esta materia. Vamos a ver el ciclo hidrológico desde otra perspectiva y vamos a tratar de ver esa dificultad. Entonces, imagínense el ciclo hidrológico y yo quisiera saber el origen del agua, de un punto de ese ciclo, de dónde proviene.
¿Y qué edad tiene, por ejemplo? ¿No? Y son preguntas que en algunos casos son muy importantes porque me van a delatar la procedencia, dónde se contamina, o por dónde pasó, o por cuánto tiempo se retuvo en tal lado. Entonces me va a dar una idea más profunda de ese flujo dentro del ciclo hidrológico. Entonces, una de las propiedades de... Una pregunta a la comunidad. ¿Todos saben bien lo que, bueno, lo estás poniendo ahí, el ciclo hidrológico? Porque nosotros lo damos por sabido y a veces llegan acá y no lo tienen muy claro. ¿Alguno ha visto el ciclo hidrológico por primera vez? No, lo han visto antes. Este es un ciclo hidrológico. Acá está representado el agua de todo el planeta, ¿sí? También en la isotopía te ayuda a determinar, por ejemplo, desde qué masa viene, si desde el Pacífico, si desde el Atlántico. Sí, 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 Incluso acá en sí. Mendoza llegan precipitaciones desde la costa del Brasil y eso se ha determinado por isotopía. Claro, me faltó terminar de explicar, pero básicamente un isótopo del agua se puede utilizar para eso, para determinar de dónde viene, ¿no? Por ciertas características. Un isótopo básicamente es un átomo, ¿sí? Pero que está formado de forma diferente a lo normal, digamos. Por ejemplo, el 99,8% del agua, ¿sí?, presente en la Tierra está formado por hidrógeno 1, de masa 1, y el oxígeno de masa 16. Pero pasa que existe un oxígeno de masa 18, por ejemplo, que tiene una diferencia en la cantidad de neutrones en el núcleo. Entonces cambia la masa, ¿sí? Es mínimo eso, obviamente, pero existen estos arreglos atómicos con una pequeña diferencia en su peso, en su masa. Entonces, va a existir un oxígeno 18 en muy poca cantidad y solamente presente en algunos puntos particulares de la Tierra. Entonces, el agua que se forme con ese oxígeno me va a dar indicio de que viene de ahí. ¿Se entiende? Entonces, y hay un hidrógeno, por ejemplo, que tiene masa 2. Y de ahí sale el tema del agua pesada, ¿no? El H2, el tritio, viene de ahí, de un agua extraña, digamos. Extraña porque es atípica, porque está formada por átomos que tienen un arreglo de neutrones distinto. Entonces, sí, hay una especialidad dentro de la hidrología, que es la hidrología isotópica, que justamente analiza los isótopos. Analiza químicamente la composición atómica del agua, de una muestra, y determina si existe la presencia o no de este isótopo. También se utilizan trazadores. Imagínense que yo en este lago coloco una sal, disuelvo una sal de boro, por ejemplo, o otro átomo que tenga ciertas particularidades, digamos, que permita hacer una trazabilidad, es decir, depositarlo acá, esa muestra, y ir tomando muestras aguas abajo hasta reconocer el paso de esa sustancia. Entonces me va a dar una idea de cómo cambia la concentración a lo largo de un recorrido del río, cómo se airea, qué permanencia tiene en un lago antes de que salga el río, etcétera, etcétera. Esos son trazadores. Esto, isotopía, es un poco más complejo. Ahí creo que dice algo de isotopía, no alcanzo a leer. Bueno, eso. También varía en función de procesos naturales, ¿no? No es lo mismo un agua de glaciar que el agua de nieve, que el agua de lluvia. Entonces, de alguna manera se pueden identificar con isotopía para yo determinar la procedencia. Otro tema interesante es analizar todas las ciencias que estudian el agua. Muchas las van a conocer. La hidrología estudia justamente el ciclo hidrológico completo, sus flujos dentro de ese ciclo hidrológico. La hidráulica ya se va a una especificidad más de mecánica de fluidos, más de física. Podemos hablar de hidráulica fluvial, hidráulica subterránea, hidráulica de ríos, hidráulica de canales, ¿no?
son todas las ecuaciones empíricas que a ustedes no les gusta utilizar. Es una ciencia bastante nueva, junto con la hidrología, son ciencias nuevas, no son muy antiguas. El ciclo hidrológico, para que tengan una idea, antes se pensaba que iba al revés, digamos, que del continente alimentaba el océano, por ejemplo. Y había muchas hipótesis en función de los pocos conocimientos que se tenían. La hidrografía es una rama de la geografía que estudia básicamente la forma de los ríos, digamos, ¿no? Es una cartografía, es decir, un mapa de ríos, genera esta disciplina de la hidrografía. Es una red de ríos. Tiene que ver la geodesia también. A medida que yo avanzo en la escala, es decir, reduzco la escala, veo cada vez más área. En algún punto voy a tener que tener en cuenta temas geodésicos, es decir, la superficie de la corteza terrestre. La oceanografía es fácil, estudia el océano. La limnología, a ver quién se anima a decirme que estudia la limnología. ¿Lo han escuchado alguna vez? ¿Puede ser la evaporación? No, Maca. Pero en un lugar específico, por ejemplo. Pero es una partecita. En realidad la limnología estudia las aguas quietas, básicamente. Eso significa la palabra. Y estudia los lagos, los embalses, ¿sí? Entonces son las aguas someras, las aguas quietas, ¿sí? Los ríos son aguas rápidas, los embalses son aguas quietas, tranquilas. Entonces en esas aguas tranquilas pasan distintos procesos físico-químicos y la limnología se encarga de estudiar eso. Vamos a avanzar en el tema en alguna unidad respecto al análisis de embalses. Ahí vamos a ver, por ejemplo, fenómenos de eutrofización, un fenómeno biológico que le pasa a un volumen de agua quieto. La geología, dentro de la geología tenemos ramas como la hidrogeología, que estudia el recurso hídrico subterráneo, la geofísica, que básicamente es una rama de la física en realidad, que estudia indirectamente propiedades geológicas, ¿sí? Por ejemplo, un ensayo geofísico relacionado al agua sería un sondeo eléctrico vertical. Un sondeo eléctrico vertical básicamente es un arreglo de un ánodo y un cátodo dispuesto en la Tierra con una determinada distancia, conectados con un cable, a la cual se le inyecta una corriente eléctrica y eso emite un pulso eléctrico en la corteza terrestre que se va a transmitir como ondas electromagnéticas en la corteza y yo voy a recibir la señal de respuesta de la diferencia en la transmisividad, en la conducción, en la conductividad. Entonces, indirectamente, midiendo qué tan bien conduce un pulso eléctrico el suelo, voy a interpretar la presencia o no de agua, ¿no? Eso es la geofísica. Existen muchos ensayos no destructivos o destructivos que tienen que ver con saber qué hay en la corteza. La hidroquímica, básicamente es el análisis químico del agua, también es una rama de la geología, de la geoquímica, es decir, que mezcla la composición mineral de las formaciones geológicas y el contacto con el agua, ¿no? Es muy interesante, los geólogos tienen geoquímica, nosotros los hidráulicos o los civiles somos bastante burros en geoquímica, o al menos yo, pero es una rama muy interesante. La geocriología es una rama de la geología que estudia la criósfera. La criósfera es es la hidrósfera congelada, ¿sí? La parte de la hidrósfera que está congelada es la criósfera. Y dentro de la criósfera se estudia la nieve y los glaciares. Entonces hay distintas especialidades, la nivología y la glaciología. Y ambas son bien diferentes. Uno pensaría que no, que un glaciólogo
estudia lo mismo, pero en realidad hay una gran diferencia. La agronomía también está relacionada con el agua, son partes de las ciencias de la tierra que estudian el suelo, la relación suelo-agua-planta. Ellos le llaman RASPA, relación agua, suelo, planta y atmósfera. Me faltaba la A. La RASPA es la relación, es su ciclo hidrológico, por ejemplo. Yo como hidrólogo veo siempre el ciclo hidrológico, me imagino la cuenca y me imagino todos sus flujos. Bueno, los agrónomos tienen su ciclo hidrológico más chiquitito y definen justamente esta relación entre el agua, el suelo, la planta y sus raíces y la atmósfera, ¿no? La parte aeróbica. Entonces es muy importante el agua en esa relación. Más grande, una de las ciencias más grandes, ecología, la biología, también está presente el agua porque básicamente es el hábitat donde se estudian las diferentes especies, ¿no? La geomorfología, ¿alguien que me diga la definición? La forma de la Tierra, ¿no sería el estudio de la forma de la Tierra? Bien, excelente, Agustín. Geomorfo, de forma, logía, el estudio de la forma de la Tierra. Por ejemplo, un cerro es una geoforma, un valle es una geoforma, y así. Y básicamente el principal modelador les dije que es el agua, entonces la geomorfología estudia cómo el agua erosiona o deposita o va cambiando el fondo de un lecho marino o el fondo de un río o el fondo de un valle por erosión. También vamos a estudiar geomorfología. Después ¿sí? Disculpe, entonces ahí, en vez de ser geomorfología, ¿no sería uy, sí, me hizo un desastre. No, hidrogeomorfología. No se conoce como hidrogeomorfología, es geomorfología, porque están presentes también otros agentes externos como el viento, ¿sí? Claro, por eso. Digo, como para especificar que el agua Sí, es el que modela. pero no lo he escuchado como ciencia todavía. La Bien. climatología o la meteorología, bueno, va a estudiar los fenómenos en la atmósfera, y el agua obviamente está muy presente, algo han visto en hidrología. La edafología estudia los suelos, es la ciencia de la agronomía que estudia los suelos. Nosotros vamos a ver algo de edafología al caracterizar un suelo en función de su textura, de su color, de su composición química, vamos a hacer una categorización para entender la edad del suelo, digamos, qué tan buen suelo es para producir alimentos. Y también está muy relacionado con el agua, porque en función de tener o no agua, presencia de agua, va formando suelo o no. O sea que vieron que hay un montón de ciencias que están relacionadas con el agua. La materia, una de las intenciones es tomar un poco de cada una de las ciencias. Hay una que faltó, que siempre me olvido de ponerla, es la economía ambiental, por ejemplo. No es una ciencia de la Tierra, está fuera de la ciencia de la Tierra, es una ciencia social. Hay muchas ciencias sociales también que tocan el agua, pero economía ambiental, por ejemplo, también vamos a ver. Derecho ambiental también vamos a ver. Entonces el agua también está presente en el estudio del derecho ambiental. Bien, vamos, Sabri, controlame a las 7, por favor. Las fuentes, ¿de dónde provienen Sí, está bien. Te estaba también te estaba escribiendo por WhatsApp. No leo. Mira, no, ya sé, era para después. Pero haceme acordar algo respecto a la suba de los videos que te lo voy a escribir, porque te aviso a las 7, no hay problema. Perfecto. Bien, vamos con las fuentes naturales. Básicamente tenemos un origen atmosférico, ¿sí? Obviamente que está la lluvia como la principal protagonista. Entendemos la nieve, entendemos la escarcha, entendemos el granizo, la humedad, el ambiente.
Ahí está subrayado garrotillo. ¿Alguno ha escuchado esta definición, este nombre? No, profe. Bien, tenemos un delay. No. El garrotillo es un granizo chiquitito, no llega a ser nieve, es más pesada que la nieve, y generalmente se da en zonas de alta montaña. Es menos que un viento blanco, el viento blanco lo han escuchado, y está entre una nieve y un viento blanco, básicamente, para tener una idea. Y no llega a granizo. Se le dice granizo chiquito porque es duro, es sólido, ¿no? Tiene una componente, tiene un núcleo sólido y lastima cuando te pega. Dentro de las aguas continentales podemos diferenciar las superficiales y las subterráneas. Las superficiales las entendemos más, las líquidas, ríos, arroyos, las quietas, lagos, mares, océanos. Las sólidas, los glaciares. Fíjense que ahí dice la palabra corrientes, porque el glaciar se mueve. Por eso dice corriente, lo vamos a estudiar, vamos a ver cómo se mueve un glaciar. Y las quietas o estancadas, la nieve o los hielos, las grandes masas, casquetes continentales de hielo. Y dentro de las aguas subterráneas podemos dividirlas en dos en función de su profundidad. Las aguas someras o de infiltración, incluimos ahí en ese paquete la humedad del suelo en la zona no saturada y los acuíferos. Y aguas más profundas son las fósiles que comentábamos, que son aguas quietas, confinadas en acuícludos o acuífugos, y aguas de génesis, magmáticas, es decir, de formación, ¿no?, geológica, o regeneradas por procesos de presión o temperatura. Bien, acá vamos a hacer un corte. Corté la presentación en vez de cortar el coso. Perdónenme, vamos a